Pues aquí estamos en Casual Home Design. Y fijaros qué protagonista hemos traído. Miguel Núñez, uno de los jugadores más destacados de la temporada del Club Deportivo Eldense. Miguel, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien. Pues mira, la verdad es que contento de estar aquí contigo y bueno, un poco resfriado, pero bueno, yo creo que en esta fecha y visto lo visto es normal. Aparte, hoy ha hecho una tarde-noche que no parecía tampoco de invierno, más bien casi calor. Sí, sí. Anteayer también, es decir, la temperatura está muy cambiante, desde luego. Sí, sí, estos cambios de temperatura, la verdad es que mira, al final tiene estas consecuencias, pero bueno, son cosas del invierno y nada, hay que pasarlas y con la mejor actitud posible y ya está, poca cosa. Aunque ya lo voy a empezar también por ahí. Tú has vivido mucho tiempo en Albacete, ahí también hace frío, ¿eh? Sí, 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 hace mucho frío. La verdad es que Elda me recuerda, se lo digo siempre a mi padre, que hace un tiempo parecido. Hace un tiempo parecido, que de repente cuando hace calor pega bien el calor y cuando hace frío también hace bastante frío. Pero bueno, me gusta este clima, me gusta que haya contraste y disfrutar del calor, me gusta también disfrutar del frío, me gusta este tipo de clima. Vamos a empezar por el principio, como se suele decir en estos casos, y para hablar un poquito de toda tu trayectoria, que ha sido amplia, por supuesto, obviamente. ¿Cómo te inicias en el fútbol? Voy a empezar por ahí y luego ya vamos contando un poquillo, si te parece. Bueno, pues yo creo que casi que como todos los de mi época, por lo menos, en la calle, jugando en la calle, en mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeño, que bueno, que quizá no tengamos tantos recursos como los de las ciudades o los de los pueblos más grandes y bueno, pues entonces nos toca empezar en la calle jugando mucho en la calle con los amigos, en el cole y luego ya pues empecé a jugar tarde en un equipo federado, ya era ¿A qué infantil. edad, más o menos? Yo era infantil ya cuando empecé a jugar, porque ya te digo, mi pueblo era un pueblo pequeño, no había equipo, no Ciruela. había... Ciruela, exactamente, Correcto. de la provincia de Badajoz. Y no había equipo y bueno, empezamos a jugar, ya creo que ya era infantil, a fútbol sala. Y bueno, lo que pasa es que pronto el primer año ya fui a la selección extremeña de fútbol sala, al año siguiente empecé a jugar ya fútbol 11 allí en un pueblo de al lado, en Talarrubias, un pueblo pequeñito también, pero que tenía equipo de fútbol y bueno, pues fui allí a jugar. Y estuve allí 2 añitos, infantil de segundo y cadete de primero, y luego ya pues me fui a Badajoz, a Flecha Negra. Es un equipo que no tiene equipo senior, solo tiene hasta juveniles. Y estuve allí también en cadete de segundo año y juvenil de primero. Y ahí también tuve suerte, pues desde el principio la verdad es que estuve bien, me trataron muy bien los del Flecha Negra, la gente de Flecha Negra. Y de ahí me di un pequeño salto para mí, que fui a la cantera del Valencia. Y pues eso. ¿Cómo Ahí, fue? ¿Cómo fue Italo Valencia? pues la verdad es que imagínate, es una ilusión. Yo que desde pequeño he sido muy futbolero, a mí me ha encantado el fútbol y me sigue encantando. Y pues eso, me fui a Valencia y yo allí pues alucinaba y lo disfruté muchísimo porque desde el primer año yo llegué el año siguiente a que el Valencia hiciera el doblete de Liga y UEFA. Entonces estaban allí los Aymar, Baraja, Albelda, Ayala, Cañizares. Entonces, claro, yo a esos jugadores los había visto muchísimo en la tele y, claro, para mí eran ídolos. Entonces, pues yo los disfruté mucho. Estuve allí. ¿Cuánto tiempo ah, estuviste allí? Pues estuve hasta tercera división. Luego estuve en tercera división y me fui un año cedido al Villanovense. Y luego ya desde el Villanovense, estuve un año en tercera división Villanovense, jugamos playoff de ascenso a segunda vez. Y me fui a Albacete, al filial del Albacete. Y pues luego ya en Albacete llegué al filial y al año siguiente ya debuté con el primer equipo y estuve allí 8 temporadas en Albacete. Nada menos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, muy bien. Caí de pie en Albacete y mira, lo disfruté muchísimo. ¿Te acuerdas del debut con el Albacete Sí, Balompié? sí, sí, por supuesto. La verdad es que fue un debut soñado porque debuté y marqué gol, así que en segunda división. O sea Contra el Rayo Vallecano. contra el Rayo Vallecano, así 2-2. es. 2-2, Y sí. tú no eres precisamente un goleador, por eso me ha sorprendido, lógicamente, Sí. a la hora de ver toda tu trayectoria, como el día que debutas marcas goles. Eso es inolvidable. Sí, no, la verdad es que sí. Y encima fue un buen gol, tengo que decirlo, las cosas como son. No he vuelto a meter otro gol como ese, ¿no? O sea, ya te digo, caí de pie en Albacete, me salió todo bien desde el principio, la gente me quería muchísimo y eso pues al final se nota en el campo. Y tuve la suerte de, pues eso, contra el Rayo Vallecano en un partido en casa, de meter gol, debutar y a partir de ahí pues ya con el primer equipo y ascensos, descensos, Tuviste de todo, ¿eh? buenas temporadas, temporadas peores, pero bueno, tengo un grandísimo recuerdo de Albacete. Para mí Albacete es muy especial, un club al que le quiero mucho y al que sigo desde que me fui. Y bueno,
la verdad es que es un club muy importante para mí. Debutaste de la mano de Julián Rubio, ¿no? Así es, sí, sí, Julián Rubio y Catali, dos personas Correcto, muy hombre. importantes en la historia del Albacete. Julián Rubio como futbolista hace ya más años, Julián Rubio que tuvo una trayectoria muy importante en el fútbol español, que era un jugador de mucha proyección, entrenó al Sevilla, y bueno, y Catali, que es para mí Capitán es histórico el también. máximo ídolo de la afición del Albacete. Una persona que es de Albacete, muy carismática, capitán del Albacete del Queso Mecánico, que para el que no lo conozca fue un club que ascendió segunda vez, segunda, primera división. Con Benito Floro. Con Benito Floro, y estuvo a punto de meterse en UEFA. Fue con los Salazar, Parada, Correcto. Antonio, Correcto. Conejo. Bueno, un equipo que los que conozcan un poco el fútbol, lo pasamos un poco más viejo, pues un equipo histórico, y Catali tuve yo la suerte de que fuera entrenador mío, que me dio muchísima confianza, que me ayudó muchísimo, y bueno, gracias a él y a Julián Rubio pude debutar en segunda división. Estás viendo toda tu trayectoria en Albacete con muchos entrenadores distintos, Sí. hasta el mismísimo y mítico David Vidal, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué me dirías de David Vidal? Pues David Vidal, mira, una persona también con mucho carisma, con mucha personalidad, que más que por el método te gana por la convicción, el día a día en el vestuario. La verdad es que nosotros, la primera etapa que le tuve, nos salvó del descenso, y la verdad es que nos dio ahí nos cambió un poco la mentalidad y nos sirvió para mantenernos. Y la siguiente etapa, ya el año siguiente precisamente, pues no sirvió porque ya era tarde y no pudimos. Pero bueno, yo también tengo un buen recuerdo de él. Me acuerdo de ir a Cádiz a jugar, y estaba en la grada, y al final David Vidal es alguien con una trayectoria importante en el fútbol, que se acuerde de alguien de Siruela, pues mira, para mí, a mí me da orgullo, y bueno, también guardo un buen recuerdo de él. Tengo aquí apuntado un montón de entrenadores, desde Mario Simón incluso también, el actual Sí. entrenador del Murcia, Antonio Gómez, Sí. Luis César que Luis César también Pedro. cojó mucho en Albacete con ese ascenso, esa recuperación de la segunda A, ¿no? Sí, sí, todo lo que has dicho, mira, tengo gran recuerdo. La verdad es que fueron unos años, excepto la última etapa de Luis César, los anteriores fue una época en la que el Albacete pasó por unos años de una situación institucional un poco convulsa, por decirlo de alguna manera, en el que el tema de pues problemas económicos, que eso yo creo que luego deriva en problemas deportivos, y también pues eso, muchos cambios de entrenador. Y entre ellos, pues eso, Antonio Gómez, que le tuve en el filial y luego también le tuve en el primer equipo, que va de la mano de Rafa Benítez a todos lados, un entrenador como la Copa de un Pino. Mario Simón, como bien dices, un entrenador que estuvo con nosotros muy joven, pero que muy preparado, y que bueno, que está teniendo los resultados que está teniendo en Murcia, al que también le guardo mucho cariño. Y bueno, pues eso, como dice Luis César San Pedro, para mí también es un entrenador muy importante en mi trayectoria, porque fue el primero que me vio que podía jugar de central. Me dio muchísima confianza. El primero. Sí, sí, fue el primero que me dijo: Miguel, yo creo que puedes jugar de medio centro, y para mí eres medio centro, pero mire, para mi forma de jugar, creo que nos puedes ayudar mucho de central, y confío en ti. Y desde que llegó, me dio minutos, y disfruté muchísimo el año. Hicimos en su época con el Albacete el récord de puntos en segunda B, que luego lo han batido, lo batió la Cultural, el Racing creo que también. Pero en aquel momento disfrutamos muchísimo, con un juego que en esa época en segunda B era difícil, y conseguimos un ascenso muy meritorio, y bueno, y al año siguiente segunda división también, que disfrutamos mucho, y bueno, yo creo que uno de los grandes culpables de esas buenas temporadas, Luis César, y hay que reconocérselo. O sea, que has jugado de medio centro y de central. Sí, 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 con Luis César. Luego en segunda división con Luis César llegué a jugar hasta de lateral también. Lateral también. Sí, sí. Era una época, estoy hablando que hace años ya, entonces mis condiciones eran también otras, ¿no? Uno cuando va cumpliendo años, pues es así, va cambiando su forma de jugar por los años. Y bueno, en aquella época sí, la verdad es que me utilizaba de todo. He jugado con Luis César, he jugado de medio centro, de central, de lateral izquierdo, en línea de tres también. Bueno, la verdad es que lo importante es jugar, y Luis César me dio mucha confianza y jugar de todo. Escuchándote, se nota que te gusta mucho el fútbol. Porque hay futbolistas que dices, bueno, tal, pero hablas de un montón de técnicos, de un montón de jugadores, bueno, ahora hablaremos de jugadores también, pero eres muy futbolero.
Sí, sí, sí. La verdad es que me gusta mucho el fútbol, me gusta, por supuesto, entrenar, me gusta jugar muchísimo y verlo, ¿no? Es algo que yo creo que me No como viene. Guillermo Vallejo el otro día que dijo aquí que bueno, a mí yo esto de ver el fútbol a mí no me va mucho. Y para que veas, eso no quiere decir que luego uno rinda más o menos, porque ya que Guille, el nivelazo que tiene y a otros les gusta tanto no es tanto. Pero bueno, la verdad es que yo es algo que he mamado en casa por mi padre y ¿Tu padre es muy futbolero? sí, mucho, 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 mucho. Le gusta mucho el fútbol y yo desde pequeño pues he visto mucho fútbol, me gusta, muy friki del fútbol, me gusta ver muchos partidos, veo más casi de primera federación y de segunda que de primera y bueno, tengo la suerte de dedicarme a ello y lo disfruto cada día y por eso soy tan feliz, me siento muy afortunado de poder dedicarme a ello. ¿Esto significa, o no, que algún día serás entrenador? ¿O te gustaría ser entrenador? ¿Tipo Eh, A? lo veo difícil porque es que soy consciente de que con los años yo creo que te vas dando cuenta que es la posición en el fútbol más dura, con muchísima diferencia. Al final el jugador se dedica ahí a entrenar, a hacer lo mejor posible y a casa y la mayoría pues es así. Igual no hablo muy bien de los futbolistas, pero es así. Vamos a casa y desconectamos hasta el día siguiente. Y el entrenador tiene que ir a casa, bueno, está en casa, está preparando el entrenamiento, teniendo en cuenta al que juega, teniendo en cuenta al que no juega, al que está lesionado, al que cree que necesita que le dé un poquito más, al cuerpo técnico también, tiene que tenerlo en cuenta, tiene que tener en cuenta la directiva, tiene que tener en cuenta los medios de comunicación, tiene que tener en cuenta a los aficionados. Y luego tú puedes preparar todo muy bien, resulta que llegas y resulta que Miguel esa noche no ha dormido bien, que Guille ese día no está inspirado y no te salen las cosas y te vas para casa. Yo creo que es el puesto en el fútbol más duro, el más sufridor. Y entonces tengo ciertas dudas de que yo esté preparado para eso. Hay que tener mucha personalidad, hay que tener las ideas muy claras y luego encima, al final si te paras a pensar los banquillos de fútbol profesional, que yo me refiero vamos a poner segunda federación hacia adelante, la mayoría son jugadores con trayectoria y es muy difícil, es muy difícil. ¿Que me gustaría dedicarme a algo relacionado con el fútbol? Por supuesto. De hecho, trato de formarme en cosas relacionadas con ello, pero bueno, nunca se sabe. Tampoco me importaría trabajar de lo que sea, al final es ganarse la vida. Pero bueno, mi idea y mi ilusión sería que estuviera relacionado con el fútbol o el deporte. Fíjate, la primera red, la cantidad de técnicos instituidos que hay ya. En este grupo empezaron, en el otro grupo empezaron a haber de instituciones de entrenadores. Aquí llegó un momento que no había ninguna hasta que llegó el del Numancia. Y ya llevamos ya por 6 y no hemos llegado a Navidad. Y en el otro grupo hay un equipo, el San Fernando, que va por el tercero ya. Sí, 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 no, es que hay mucha exigencia ya y la categoría es muy dura, está muy profesionalizada y te metes abajo y claro, van pasando las jornadas y es muy difícil salir. Entonces los clubes pues no pueden echar a la mitad de jugadores, lo fácil es echar al entrenador y a ver si da con la tecla y cambia algo y mira, y empiezan a llegar las victorias. Yo no estoy de acuerdo que eso sea la solución en muchos casos, ¿no? Porque si tú has hecho una buena planificación en cuanto a plantilla y cuerpo técnico, pues yo creo que los resultados tienen que ir saliendo. Hay momentos en los que todos los equipos vamos pasando malas rachas y hay equipos que lo tienen al principio, otros que lo tienen a mitad y otros al final. Entonces, pues si cada vez que hay una mala racha destituimos al entrenador, quiere decir que no se ha acertado al principio, no se ha planificado bien, no se ha tenido todo en cuenta o como Dios manda y bueno, es injusto muchas veces en ese caso el fútbol con los entrenadores. Nos hemos quedado en el Alba, en el repaso de la trayectoria de Miguel Núñez. Y luego podíamos seguir, por ejemplo, Ponferradina, Mallorca. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bueno, en la Ponferradina la verdad es que fuimos... era un club que acababa de descender de segunda división y un proyecto pues con unas aspiraciones muy altas. Pero Leo 3 entrenadores también, o sea, porque hablamos de instituciones, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que yo creo que hubo muchos cambios ya en pretemporada, se mantenía ciertos aspectos negativos de la temporada del descenso y pues eso influyó un poco en el devenir de la temporada y bueno, se ve que al final tuvimos primero a
a Manolo, luego vino Pedro Munitis también, que es un pedazo de entrenador, no se tuvo tampoco paciencia con él. Y bueno, la verdad es que había un equipazo, teníamos un plantillón, bueno, coincidí con Juanto allí, y él también lo puede decir, que teníamos un plantillón, y nos quedamos quintos a las puertas, habiendo sido una mala temporada. Pero bueno, también guardo un gran recuerdo de Ponferrada, del Bierzo, me pareció un sitio estupendo para vivir. ¿Cómo se vio el fútbol también, no? No, el Bierzo es increíble, ahí en el Toralín yo también disfruté muchísimo del fútbol, allí un pedazo campo con una afición que apretaba mucho, y disfruté de 2 derbis contra la Cultural, casi fuera, y cuando fuimos a León, madre mía, hubo un desplazamiento increíble de gente. Y bueno, no acompañaron los resultados todo lo que nos hubieran gustado, pero bueno, también saco cosas positivas de allí. ¿Mallorca? Mallorca, pues mira, la verdad que ha sido el año que menos he jugado en mi trayectoria, pero quizás haya sido uno de los que más he aprendido y de los que más cariño guardo, porque tuve la suerte de coincidir con compañeros que se vestían por los pies, unos profesionales como la copa de un pino, jugadores que venían de categorías superiores, como por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Salva Sevilla, que venía de primera división y llegó y digo, hostia, ve Salva, porque todos sabemos la calidad que tiene, ¿no? Y lo diferencial que ha sido en primera división. Digo, pero hay que jugar en el campo con todo mi respeto del Onteniente, del Saguntino, que son otras condiciones y otro fútbol distinto. Y Salva metía la cabeza en un avispero. Me acuerdo de una jugada en Onteniente, que hubo un rechace dentro del área y se tiró a despejar con el cuerpo, a rechazar el balón. Y digo, bueno, pues si Salva Sevilla hace esto, aquí está el listón, los demás. Y también un cuerpo técnico con Vicente Moreno, con Dani Pastor, con Dani Pendín, que para mí en global, lo que es el cuerpo técnico, para mí es el mejor cuerpo técnico que he tenido. Desde el primer día conmigo fueron muy claros, me dijeron que estaban Chico Campos y estaba Antonio Raillo, de centrales, que me utilizaban de central, que estaban por delante, y ya está, y no hay más. Y yo se lo agradezco de corazón. Cuando no estuvieron ellos me pusieron y ya está. Conseguimos un ascenso, que todo el mundo tilda que fue un ascenso fácil porque teníamos un equipazo, y todo lo contrario. Ha sido los años que más o de las temporadas en las que he visto a un equipo trabajar más en el día a día, en el que se cuidaban todos los detalles, no se dejaba ningún detalle al azar, se tenía en cuenta todo, y teniendo la plantilla con la calidad que tenían, pues al final cuando se dan todas las facilidades a ese grupo, se trabaja cada día. Yo me acuerdo que íbamos pronto a la ciudad deportiva y yo decía alguna vez, a ver si llegas antes que el entrenador, y siempre estaban allí los entrenadores los primeros. Entonces claro, es que el nivel de exigencia que ponían ellos era altísimo, y bueno, a la altura de Mallorca, de lo que representa el Real Club Deportivo Mallorca, y por suerte, bueno, disfrutamos de un ascenso en Mallorca y viví algo muy bonito, que bueno, pues como te vuelvo a decir, yo, un tío que es de Siruela, de un pueblo de menos de 2000 habitantes, que haya vivido eso en Palma de Mallorca, pues mira, me siento orgulloso. De ahí a otra isla, Ibiza. Sí. 2 temporadas. Exacto, tuve la suerte también de ir a Ibiza, el primer año en segunda vez, que también, bueno, nos costó arrancar porque el equipo se hizo tarde y deprisa, pero bueno, poco a poco también hicimos un buen grupo, y bueno, conseguimos meternos en Copa del Rey el primer año, la primera temporada. Y la segunda temporada con Pablo Alfaro de entrenador, pues mira, quedamos segundos detrás del Baleares a 2 puntos, porque llegó la pandemia a falta de 10 jornadas, y si no hubiéramos sido campeones, porque el último partido de liga fue en Baleares, que ganamos 0-2, y se veía que nuestra dinámica iba hacia arriba y la del Baleares al contrario, y bueno, yo estoy convencido que hubiésemos sido campeones, y con un playoff normal teníamos muchas opciones de ascender. Llegó la pandemia y se dieron las circunstancias que se dieron, y bueno, no tuvimos suerte en León en el playoff, pero bueno. También tuvimos ese año la Copa del Rey, que fuimos capaces, nos enfrentamos al Barça, llenamos Cammises, tuvieron que poner gradas supletorias que siguen ahora, y bueno, disfrutamos mucho también en un sitio que era nuevo, el fútbol, que nunca había vivido cosas así, nunca había recibido un equipo de primera división, y tuve la suerte de formar parte de esa primera experiencia en la isla. Y bueno, pues una etapa también muy bonita, conocí a mi novia, bueno, tengo casa en Ibiza, o sea que, bueno, para mí Ibiza también, pues como Albacete,
es un sitio también especial. Por ejemplo, estuviste, lo he apuntado como curiosidad, con dos exjugadores del Eldense, Chavero y Javi Serra. Así es, sí, sí. Los dos jugaron en el Deportivo, Sí, sí, en sí, épocas la verdad distintas. tengo muy buenos recuerdos allí, coincidí con muy buenos compañeros, con Chavero, que también estuve en Ponferrada, y también un jugador como la Copa de un Pino, que pasamos una temporada muy buena, compartimos muy buenos momentos, le tengo también mucho cariño, y Javi Serra, por supuesto, que también nos dio mucho aquel año, aquella primera temporada, y bueno, ya te digo, tengo un buen recuerdo también de aquella época. Y de ahí a una temporada donde, bueno, estás en Badalona y en el mercado de invierno a Badajoz. Sí, bueno, salgo en el mercado ese raro que hubo después en la pandemia a Badalona, estuve allí 4 meses también muy bien, que me trataron muy bien, un club muy humilde, pero que lo que tienen te lo dan todo, y les estoy muy agradecido y disfruté mucho de... Al final fueron 4 meses muy raros porque con pandemia casi que no podíamos tener relación en el vestuario, unos partidos iba gente al campo, otros no, fue una época muy rara. Pero bueno, tuve la suerte de que en enero me llamó el Badajoz, tuve la opción de volver a casa, que desde que me fui a Valencia no había podido jugar en Extremadura, y bueno, el Badajoz me brindó esa oportunidad y volver a casa, y bueno, fue una temporada y media en Badajoz. Bueno, con Fernando Esteve la primera media temporada, que fue excepcional, también uno de los mejores equipos en los que he jugado, una plantilla estupenda, y que nos quedamos a las puertas del ascenso. Pero bueno, ya te digo, en casa, como en Badajoz, en ningún lado, y tengo muy buen recuerdo de aquella temporada y media. Y esta última, que fue precisamente allí en Badajoz, en concreto, que empezó Óscar Cano, ¿no? Y luego ya fue Sí, Isaac Jove. sí, Óscar Cano. Bueno, pues eso, al final con Óscar, es que desde julio ya hubo muchos problemas institucionales, que bueno, que haya seguido un poco la actualidad de la Primera Federación, yo creo que todos lo sabemos. Por desgracia, el presidente tuvo problemas judiciales, entonces desde julio pues ya la planificación de la temporada pues no fue como les hubiera gustado a la dirección deportiva y al míster. Y bueno, ya empiezas así, ya pronto con problemas de impagos, y la verdad es que fue una pena porque había muy buena plantilla de muy buenas personas, de muy buena gente, y yo creo que dándose una situación medio normal hubiéramos jugado playoff. Yo no te digo ser campeones porque al final había equipos como el Racing o el Depor, pero hubiéramos jugado playoff seguro. Y bueno, no tuvimos suerte desde julio, ya te digo, con los problemas del presidente y con la gente que llegó después, pero bueno, la verdad es que también, mira, guardo un gran recuerdo porque la plantilla se unió con el cuerpo técnico, con la afición, con los trabajadores del club, y hubo momentos que se vivió un ambiente muy bonito en el que, a pesar de todos los problemas institucionales, a pesar de los impagos, y a pesar del sufrimiento que tuvieron varios compañeros y gente del club porque vivieron situaciones difíciles, nos unimos, nos dimos cuenta que al final nosotros teníamos que hacernos fuertes entre nosotros, junto con la afición, y tratar de sacar la temporada adelante, porque al final Badajoz es un club importante, importante para la ciudad, importante para Extremadura, y bueno, yo creo que ahí sacamos la responsabilidad que yo creo que hay que ser consciente muchas veces de que el jugador no se trata solo de ir a jugar al fútbol, hacer tu partido y fuera, ¿no? Tú estás representando unos colores, estás representando a una ciudad, estás en muchos casos también a una región, que al final Extremadura el fútbol pues bueno, no está viviendo los mejores momentos, ¿no? Porque no tiene a ningún equipo en el fútbol profesional. Y bueno, hay que ser consciente de lo que tienes entre manos, y bueno, ya te digo, la plantilla de la temporada pasada, para quitarse el sombrero con los compañeros, me tocó vivirlo como capitán, y de verdad no tendría por qué, o lo podría obviar, y todos los compañeros se portaron estupendamente, fueron muy comprensibles en ciertos momentos, y bueno, guardo un gran cariño, y para mí el Badajoz, su afición y la ciudad y Extremadura entera, pues el año pasado, a pesar de todos los problemas, para mí es lo más grande que hay. Allí con Pardo y con Jesús Clemente, que estaban allí el año pasado, ¿no? Dime algo de ellos. Pues lo primero que tengo que decir que son grandes personas, son gente excepcional, son gente muy buena gente, que con unos valores que
que es difícil encontrar. Pardo al final ya tiene más experiencia y puedo decir que es un jugador veterano, pero con una ilusión como si fuera un juvenil y que tiene unos valores que yo creo que, porque también ha mamado y ha vivido momentos difíciles en el fútbol y eso lo han curtido y hace que, bueno, pues eso, que sea, yo creo que un peso, un jugador muy importante en cualquier lado, cualquier vestuario en el que esté. Y Jesús, pues es la excepción que confirma la regla en cuanto a los jugadores jóvenes que vienen, ¿no? Un jugador sencillo, una persona sencilla, mejor dicho, que no tiene, que trata siempre de quitarle importancia a todo lo que hace, que para mí es mucho con la edad que tiene. Un jugador también que yo creo que, por lo que conozco de su familia, que bueno, que le han transmitido unos valores de trabajo, de constancia, de humildad, que bueno, pues eso, que luego lo refleja en el campo y bueno, como futbolista lo estáis viendo, son jugadores estupendos, que yo creo que encima que están dando mucho al Eldense, pero que van a dar aún más. Y ahí voy al Deportivo Eldense. ¿Cómo fue llegar aquí, Miguel? ¿A través de Fernando? ¿A través de la dirección deportiva? ¿Un poco de todo? Sí. Fernando, que ha confiado en ti 100%, ¿no? Sí. Pues eso, yo salgo de Badajoz y bueno, pues estoy un poco a la expectativa de surgir. Tuve una oferta que estuve a punto de coger de otro club de la categoría, pero bueno, cosas del fútbol, se planteó en un momento la opción de seguir en Badajoz y lo eché todo atrás, porque para mí Badajoz, como te digo, era mi primera opción y bueno, lo eché atrás. Entonces la otra opción se cerró y en ese momento en el que yo ya pensaba que digo, bueno, pues se me va a hacer largo el verano, volvió a llamarme Fernando, como cuando estaba en Badalona, y en el momento que me llamó hablé con el representante y digo, Edu, hay que ir a Elda como sea, no sé qué es lo que hay que hacer, pero conozco a Fernando, conozco a Antonio y sé que allí se van a hacer las cosas bien. Si ellos, como lo que me contaron de que el Dense, la experiencia o lo que querían conseguir en Elda, luego también me llamó Manu Gil y entonces ya digo, tengo que ir para allá como sea porque sé cómo trabaja sobre todo Fernando y Antonio y estaba convencido de que iba a ser una buena temporada. Y bueno, por suerte al final se cerró y pude llegar aquí y estoy muy contento. ¿Cómo es Fernando este vez? Pues también, como te digo, es una persona que trata de guardar distancia con el jugador, que a lo mejor no es tan cercano como Antonio, pero yo creo que es algo que tienen ellos. Son perfectamente complementarios, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, lo importante es que tiene respeto, mucho respeto por el jugador, que al final eso, tú hacerte hablar con respeto, transmitir con educación, convencer con la información y con el conocimiento de lo que estás diciendo, hace ganarse el respeto. Pues yo creo que en vez de que con la mano dura, yo creo que ese tipo de respeto al final a la larga es mejor. Y bueno, luego se complementa muy bien con Antonio y con Xavi, y con Juanan y con Juan. Al final han creado un cuerpo técnico muy bueno y que yo creo que se está viendo en la imagen que da el equipo todos los fines de semana. Y como estás viendo, este grupo, esta categoría, si comparamos con lo que viviste el año pasado, me refiero futbolísticamente, la categoría, en concreto el otro grupo, el año pasado, ¿qué comparaciones establecerías? Bueno, yo creo que el gran cambio lo vi la temporada pasada. De la antigua segunda B a la primera federación hay un gran cambio. Yo creo habrá cosas que se puedan mejorar, evidentemente, seguramente, de la categoría, pero hay un salto en cuanto a la calidad de los equipos y del nivel de la categoría importante. Me parece una categoría muy bonita. Antes la segunda B 80 equipos y veías, a mí que me gustaba el fútbol de la categoría, veías 5 o 6 equipos, 3 o 4 de cada grupo, como mucho. Y ahora cualquier partido de primera federación, a mí me resulta atractivo verlo. El tema de que los campos haya hecho obligatorio que sean de césped natural, eso hace que el juego que se vea sea más vistoso. Tenemos una cierta batalla con los horarios. Ya. Esto es una batalla. Porque aquí, por ejemplo, el sábado por la tarde el fútbol es una ruina. Sí. Lastimosamente, Sí. Es una realidad. Y más en determinadas fechas, Sí, ¿no? sí. Llevamos 3 sábados por la tarde y claro, esto es terrible. Por eso te digo que probablemente haya muchas cosas que mejorar todavía, pues eso, para no olvidar que al final
los clubes de Primera Federación viven de su afición, y viven de que vaya la gente al campo, viven de que un niño pueda ir con su padre a ver el Eldense para que ese niño pueda vivir un partido como por ejemplo el del Castellón y que salga del Eldense para que de aquí a unos años siga siendo del Eldense y se siga haciendo abonado. Yo creo que esa es la realidad del fútbol de esta categoría. Entonces, es cierto que habrá muchas cosas que se puedan mejorar, pero que desde mi punto de vista el cambio de categoría ha sido muy importante. Hay muchos jugadores que ya cuando ven que en segunda división a lo mejor se les cierran puertas no tienen, o tienen menos reparo en bajarse de categoría porque es bonita y bueno... ¿Y el salto entonces crees que va a ser menor? ¿Es menor de hecho Es menor. con respecto a la segunda A? En mi opinión, el salto de la segunda B anterior a la segunda división para mí era grande, se notaba mucho. En cambio ahora, por ejemplo, yo lo notaba que antes tenías en segunda división, como tengas un error en una salida de balón y te veas un poco desprotegido, no te perdonan los equipos. Antes en segunda vez te equivocabas, pero bueno, te juntabas un poquito y con poco, excepto 2-3 equipos, no te hacían daño. Y ahora en la categoría eso se penaliza. En las transiciones vemos cómo nos metió gol el Castellón. Pierdes un balón de espalda, te pilla un poco mal parado y las transiciones, los jugadores ya tienen mucha calidad y no te puedes equivocar. No te puedes equivocar o te puedes equivocar menos desde mi punto de vista que en la antigua segunda vez. Ese es el principal reflejo. Las áreas son muy importantes. Los equipos con poco ya fíjate, nosotros el otro día te viene un equipo como A mí no me gustó tanto como la U de Logroñés. La UDL a mí me gustó mucho más. sí, o como la UDL que Por decir fíjate uno. cómo está. ¿Cómo Fíjate puede ir está ahí clasificado y te hacen un partidazo? Si es que es así, o el Calahorra en casa, el Castellón se las hace pasar mal. Es que la categoría está muy igualada, todos los equipos tienen buenos jugadores, el Calahorra tiene a Gabarre. No me acuerdo de mi época en el Ibiza, cuando nos jugábamos contra ellos el campeonato, y es un pedazo de futbolista, un pedazo de delantero. No el sé portero qué. lo conoces? Limones, fíjate el porterazo que es, qué trayectoria tiene del año pasado. Al final, la categoría está muy igualada, hay muy buenos jugadores en todos los equipos y hay que estar muy bien, muy bien, muy bien. Hay que estar al 100% todos los partidos porque si no, no sacan los resultados adelante. ¿Y de esta plantilla que te has encontrado en Elda, qué dirías? Lo primero que hay un gran vestuario, que Esto es muy importante, ¿no? En el fútbol. es fundamental desde mi punto de vista, porque todos los equipos tienen rachas buenas, rachas malas, y que un vestuario sea fuerte, esas rachas malas se hacen más cortas. Y eso es lo que al final te marca estar en puestos de privilegio. Cuando el vestuario no está sano, en las rachas, en los momentos malos, los resultados se ven que los resultados son peores, y si las rachas malas se alargan más. Y un vestuario con gente joven, pero que tiene muchas ganas de tirar para adelante, y con veteranos que tenemos mucha ilusión por jugar. Tú ves a Fernando y entrena como un animal, Fernando Pajarero, Iván Forte, que además de ser de aquí, de Elda, es un bicho y nos transmite una ilusión y unas ganas por llevar al eldense al fútbol profesional y que él lo quiere vivir, estupenda. El Pedro Capó de la temporada pasada, otro que suma cada día muchísimo, Carnicer, Carlos Hernández, Pardo... Dime algo de Fran Carnicer, porque es el jugador que cuando viene aquí, pues la gente piensa, bueno, pues este jugador puede ser el jugador diferencial, quizás al pensar en eso se le exige mucho más que a cualquier otro. Sí, al final Fran tiene una trayectoria muy importante, sabemos que es un jugador diferencial y se le exige mucho. Pero a mí Fran lo que me ha sorprendido es que es un tío excelente, que trabaja cada día muchísimo y que luego encima tiene una calidad que está por encima de esta categoría. Para mí Fran es un jugador muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo, y lo está demostrando. Cuando juega trata siempre de hacerlo lo mejor posible, y como todos tenemos mejores actuaciones y peores, y cuando no nos ha tocado jugar desde el banquillo o cada día entrenando, para quitarse el sombrero. La verdad es que es un tío excepcional. Y ahora te pregunto por un jugador completamente distinto. Un chaval joven, 23 años, jugando a tu lado ahí como medio centro, de Elda, Sergio Ortuño, ¿qué me dirías de Sergio? Pues es un jugador que yo creo que si yo fuera de Elda y fuera de aficionado del Eldense estaría muy ilusionado, con muchas ilusiones puestas en él. Yo me acuerdo de él porque la temporada pasada nos enfrentamos a ellos cuando estaba en el Valladolid y ya me llamó la atención. Claro, como jugaba en mi sitio me llamó la atención. Además, perdimos en Valladolid, fue yo creo que uno de los resultados que nos hicieron
salirnos del playoff, y se lo recuerdo de vez en cuando. Y nada, pues un jugador con unas condiciones de fútbol profesional. Yo creo que es evidente que va a estar yendo a más, encima, desde mi punto de vista. Jugador trabajador, con mucha calidad, un poco lo que te exige ahora el fútbol moderno, que tiene la capacidad de llegar a las dos áreas, de llegar al área y hacer gol y llegar a defender al área propia. Y luego yo creo que también es un chico que tiene las ideas muy claras, que hoy en día pues parece que no es tan común, ¿no? Que sabe que no es fácil, que tiene que trabajar mucho, y yo creo que lo tiene claro, y eso es una ventaja muy importante hoy en día. Hablemos también un poco de la gente que tiene arriba el Deportivo, de los delanteros, de Mario Soberón, de Cristian, de Juanto, de Manu Nieto. ¿Qué me dirías de ellos? Pues que tenemos mucha suerte de tenerlos. La temporada pasada yo estaba en Badajoz y me enfrentaba a muchos equipos. Como nosotros no pudimos reforzar, no teníamos una plantilla tan amplia, yo enfrentaba a equipos y decía, madre mía, están estos dos, pero es que... Y los cambiaban y salen otros dos, y digo, era un sufrimiento cada partido. Digo, si yo estoy ya muerto, estamos muertos, y ahora sacan... Fíjate los que me están sacando. Y a mí me da la sensación, de hecho, algún jugador de amigos de equipos contrarios me lo han dicho. Pero tío, es que empezáis a hacer cambios, y de hecho se ha visto que hemos ganado muchos partidos en las segundas partes y los cambios nos han dado mucho. Y es que tenemos un fondo de armario increíble. En cuanto a los delanteros, pues imagínate, Mario, Juanto, Manu, Cristian. Encima perfiles que se complementan. Para mí tenemos los mejores delanteros de la categoría sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda. Y bueno, tenemos suerte. Lo bueno es que entre ellos se hacen mejor. Cuando le toca jugar a uno, el otro aprieta, pero es que el que se ha quedado sin jugar luego le ves entrenar y aprieta, y claro, eso te hace aumentar el nivel, igual que nosotros en el centro del campo. Está Sergio, que dices tú, madre mía, lo que tengo que hacer para jugar. Está Pedro, está Pardo, está Iván. Es que al final es una plantilla muy, muy compensada, muy completa, y que el día a día es muy exigente, pero eso es bueno porque al final el nivel de rendimiento en los domingos, eso se nota. Yo hasta ahora, modestamente, ya digo que yo me gusta decir que no entiendo demasiado de fútbol. Me gusta el fútbol, desde luego, pero una cosa es que te guste y otra cosa es entender, ni mucho menos. Pero modestamente, después de haber visto a todos los equipos, sea por televisión o sea de los que han venido aquí, etcétera, realmente equipo superior al Eldense yo no he visto ninguno. Sí, no, la verdad es que vamos a jugar cada partido sin ningún tipo de complejos. Porque es cierto que al principio a lo mejor vas con la incertidumbre de a ver qué cara vamos a dar, porque al final es una plantilla prácticamente nueva, entonces pues siempre tienes dudas de cómo luego en la competición, cómo vas a estar, ¿no? ¿Qué nivel vas a dar, y si vas a sacar los resultados adelante o no. Y yo creo que desde el comienzo de temporada, cuando nos hemos enfrentado a equipos importantes de la categoría y nos hemos visto que en el cara a cara no tenemos nada que envidiarles, pues mira, vamos cada partido sin ningún tipo de complejo, vamos a cada partido a tratar de ganar, a conseguir los 3 puntos. Encima siempre tratando de imponer nuestro modelo de juego, tratar de imponer que el partido se juegue a lo que nosotros queremos, y en la mayoría de partidos lo hemos conseguido. Cuando no, como por ejemplo tenemos reciente en la segunda parte del Logroñés, oye, toca defender, tenemos la humildad suficiente, yo creo, y la capacidad de decir, vamos a remangarnos, a currar, a defender, y ya está. Y si podemos aprovechar alguna ocasión a la contra, que también es fútbol, y también tenemos jugadores para jugar a ello, también lo sabemos hacer. Yo creo que somos una plantilla y un equipo que podemos mostrar diferentes versiones, y que eso luego a lo largo de la temporada, pues eso, como te digo, nos van a dar muchos puntos y nos va a servir para luchar por objetivos bonitos. Está todo súper comprimido, ¿eh? Fíjate, esta semana en concreto, con los 3 partidos, fue el Real Unión, que además cambió de entrenador, el que ha sumado todos los puntos, sí. Pero pudo pasar que el líder podría haber terminado las 3 semanas, o sea, perdón, los 3 partidos de la semana con 0 puntos. Sí. Es un dato increíble, ¿no? Hay mucha igualdad, y por eso cada punto que se consiga hay que valorarlo mucho. El punto de la semana pasada para mí es muy importante. Amorebieta, un equipo que venía en una dinámica muy buena, que empiezas a ver jugador por jugador y dices, este equipo va a ir hacia arriba, como tenga suerte, es un equipo recién descendido de categoría, y bueno, para mí es importante. Además, desde mi punto de vista, pudimos haber conseguido los 3 puntos si se hubieran dado 2 o 3 circunstancias que nos hubieran favorecido. Y bueno, el punto para mí es muy bueno, igual que hubiera sido muy bueno el punto de la Nucía. Hay que valorar muchas veces los puntos, y cuando se complican los partidos, un puntito a lo largo
se valoran mucho. Es cierto que, claro, que se da un partido en casa, oye, hay que ganar, vale, hay que ganar, está claro que hay que ganar, pero enfrente tenemos también buenos equipos. Y como te digo antes, hablábamos antes de la segunda vez, había partidos en casa que sabías que ibas a ganar sí o sí. Que muy mal se tenía que dar para no ganar, y hoy en día eso ha desaparecido, es como la segunda división. Las Palmas, va Albacete a Las Palmas el otro día, un equipazo, uno de los campos quizás más difíciles de salir como visitante, y 1-2. Es que es muy parecido a la segunda división. Entonces, bueno, hay que valorar lo que tenemos y hay que estar contentos con lo que estamos haciendo hasta ahora y seguir apretando para seguir mejorando y seguir en esta dinámica de buenos resultados y de buena clasificación. Por cierto, ahora viene también la semana que viene la ilusión de la Copa, la ilusión de eliminar al Burgos, un Burgos que comentábamos antes que no está como antes, pero que es un equipo, claro, dificilísimo, desde luego, sin Núñez y sin Carnicer, además. Bueno, lo de las bajas lo de menos, porque estamos viendo que entra uno, sale otro y como no hay ninguno, no tenemos a ninguno que sea como Messi, pues no hay diferencia de nivel. La fuerza del Eldense y puede ser un tópico, pero no es así, lo creo firmemente, es que es el equipo, es el trabajo en equipo, el trabajo colectivo. De hecho, nuestra forma, yo creo que si nos identifica algo es el trabajo que estamos haciendo todos. Cuando jugamos queremos jugar todos, cuando defendemos todos, entonces eso es lo importante independientemente del que juegue. Y luego pues viene el Burgos, que está haciendo una temporada estupenda, que viene de unos años desde el ascenso con una dinámica muy buena y bueno, que nos va a poner muy difícil, seguro, pero que nosotros en nuestra casa, con la ilusión que tenemos de pasar y poder recibir en Elda algún equipo de primera división importante, pues yo creo que eso debe ser suficiente como para afrontar el partido con garantías y ¿por qué no?, con la ilusión de pasar de ronda. Pero por cierto, Miguel Núñez, ¿de qué equipo es? De primera división me refiero. Primera división, de pequeño era del Madrid. Pero luego ya cuando ya empiezas a jugar, tanto sufrir, digo, bastante tengo ya con sufrir con mis equipos como para sufrir por otros equipos. La verdad es que me hace mucha ilusión, que es cuando más nervioso me pongo, y ahora que está el Mundial, es con la selección. Me hace ilusión que la selección gane, que es lo que más me hace sufrir de otros equipos. Luego, evidentemente, el Badajoz quiero que gane todos los domingos, el Albacete quiero que gane todos los domingos, el Ibiza también me gusta que gane, ¿sabes? Sobre todo te diría que el Albacete y el Badajoz, por encima incluso de la selección, del Madrid. Para mí el Albacete, cuando veo, tiene que ganar siempre, como sea, en los amistosos, todo, y el Badajoz también. Para mí el Badajoz tiene que ganar y cuanto más goles mejor meta. Oye, por cierto, hablando también un poco del Mundial y tal, ¿a ti te gusta Luis Enrique o no? Sí, mucho. Me parece un entrenador. Yo hablo de fútbol. De fútbol. De lo que no es fútbol es otra película. Para mí me parece el mejor seleccionador que podíamos tener. Es un hombre que, ya te digo, voy a hablar solo de fútbol, que cuando yo le escuchaba hablar, hablaba de fútbol. Y le veía lo poco que se filtraba en redes sociales y eso, y veía los entrenamientos y me gustaba, les corregía. Oye, Pedri, no te acerques, que lleva rivales. Pedri, no sé qué, no sé. Hablaba de fútbol. Y luego veía variantes durante los partidos que a mí me gustaba. Metía una pierna cambiada, metía a otro, hacía esta variante en esta posición. Es que yo lo que yo quiero de un entrenador, ¿sabes? Que dé matices a su equipo y que tú veas al equipo y dices, esta es la selección de Luis Enrique, ¿no? Eso habla bien de un entrenador, igual que cuando ves a Guardiola, ves a Mourinho, ves a Marcelino, ves a Emery. ¿Estos que citas son los entrenadores que más te gustan? No, hablo de entrenadores porque yo creo que son representativos, ¿no? Con diferentes modelos de juego, que proponen diferentes estilos de fútbol, pero que son también que dan resultados, ¿no? Klopp en el Liverpool también, un juego más de transiciones, más directo, más vertical, y también tiene resultados. Entonces, yo lo que quiero es que mi equipo, pues eso, tú te hagas una idea de decir, además España, que no tiene a Mbappé, no tiene a Neymar, no tiene a Messi. España, si consigue algo, va a ser por el fútbol, la calidad del conjunto, ¿no? Del trabajo en equipo, el que se imponga a base pues eso, por un modelo que le sirva, pues eso, tapar debilidades y potenciar sus virtudes de cada jugador.
Porque al final, claro, Francia, como lo estamos viendo, defiende 4-2 y que Mbappé, Griezmann y compañía hagan lo que puedan. En Brasil igual. Casi, claro, es más sencillo, ¿no? Te la coge Neymar el gol que hace en cuarto, se la quita a Marquinhos del pie y se va él solo contra la defensa. Si tienes un jugador de eso, no hace falta inventar nada. Pero cuando no tienes a ninguno, pues tienes que proponer, tienes que dominar, tienes que crear muchísimas más situaciones, tienes que intentar que te creen menos situaciones todavía, porque no tienes defensas que sean top mundial desde mi punto de vista. Entonces, claro, los manos a mano van a ser perdedores en muchos casos. No sé. Ya te digo. Si tuvieras que citar un jugador de este mundial, 1, 2, 3, no sé, sean más conocidos o menos conocidos, que más te haya gustado en esta Copa del Mundo, ¿a quiénes dirías? Bueno, incluso que no sean los de siempre, si son los de siempre, los de siempre, pero... Es que hay muchos, ahora están de moda los de Marruecos, ¿no? Que nos han sorprendido a todos, como no los conocíamos, pues todos decimos los de Marruecos. Pero yo, por ejemplo, me gusta quedarme por ejemplo, mira, Giroud, que es un jugador que parece que lo teníamos perdido de vista, pero es un jugador que para el modelo de Francia da un nivel superior al que da en su club, a pesar de que ahora en Milán está bien. Pero bueno, ese tipo de jugadores, como cuando estaba Klose en Alemania, da un nivel superior. O por ejemplo, Mbappé siempre es bueno, pues ya está, pero la capacidad que tiene el seleccionador de Francia es decir, no, Giroud en mi equipo va a funcionar y para mí va a ser importante. Pues mira, para mí eso tiene mucho valor. No sé, en España, por ejemplo, también destaco a Gavi. Pedri está claro que está tocado con la varita, pero Gavi, que tiene 18 años, 19 años, esa manera de competir, es que no para mí me sorprendente. Yo me miro con 18 años y digo, madre mía, no sé, destacaría eso. Hay muchos jugadores a los que podríamos destacar, pero yo valoro eso. Por ejemplo, por un lado, un jugador veterano que en su selección da un salto de calidad o por encima de su nivel normal, porque en su selección se juega y él es consciente de que lo que puede aportar y eso le sirve mucho a su selección. Y por otro lado, un jugador muy joven que también da un nivel muy alto. Pero tu ídolo de pequeño o menos pequeño, tu modelo ha sido o es... No he tenido ídolo de pequeño, no he tenido así ningún ídolo. Yo, por ejemplo, fíjate, de pequeño era del Madrid, pero en mi casa tenía un póster de Stoichkov. Fíjate. ¿Por qué? Tú fíjate, mi padre era del Barça y pues eso, una de estas que compra el periódico te viene un poste de regalo y Stoichkov, pues, Stoichkov, pues, a mí me gustaba, encima era Balón de Oro, no sé qué había ganado, no sé cuánto, y tenía un póster de Stoichkov en mi casa. Luego pues, en mi época me fijé mucho en Raúl, me gustaba mucho Fernando Redondo. Fernando Redondo. Redondo, no sé por qué, ya ves tú, yo en esa época ni jugaba de medio centro, pero... Me gustaba mucho Fernando Redondo, yo le veía y digo, madre mía. Cuando llega al Tenerife era un desconocido, no digo en el Madrid, cuando llega al Tenerife casi no lo conocía a nadie. Me gustaba muchísimo Redondo, no sé por qué, me llamó mucho la atención desde siempre, me parece uno de los centrocampistas más importantes que ha habido en España en los últimos años. Luego, claro, me fui a Valencia, pues me fijaba mucho en Baraja, en Albelda. Luego, evidentemente, con los años más posterior, Xavi Alonso, me ha gustado mucho, yo creo que... claro, te estás de fijar en jugadores de tu posición, porque en cuanto a condiciones, pues eso, te tratas de fijar a ver qué hace en este momento, a ver qué hace en esta situación. Y bueno, yo creo que son un poco, Mascherano también en su momento, también por lo como era como jugador, también un poco por los valores que transmitía. También me ha gustado mucho fijarme en eso, en jugadores que no solo en lo futbolístico, sino que al final transmitían algo distinto. ¿Te gusta Luka Modric? Mucho. Yo, de hecho, ayer estaba un poco, digo, que gane Modric. Si gana Messi, bien, porque al final se acaba un poco el debate ese de que Messi no gana un mundial. Y por otro lado, Modric, imagínate que si gana Modric un mundial, ¿no? Después de la trayectoria que tiene en el Madrid, conseguir después de un mundial. Yo creo que también a otro centrocampista como Laco Pumpino. Lo que pasa es que a lo mejor yo no me veo tanto reflejado porque salvando muchísimo las distancias, juega en otra posición, ¿no? Entonces me he fijado yo en... Pero también es un jugador que me gusta mucho por eso, por lo que transmite también. Es un jugador que sin estridencia, sin nada, sin ser excesivo en gestos, sin ser nada llamativo, tratar de llamar más la atención de lo meramente futbolístico. Es un jugador que ha conseguido un Balón de Oro, que ha conseguido muchísimas cosas y para mí eso... Ya te digo, sobre todo hoy en día, pues, tal y como funciona todo, para mí yo lo valoro mucho eso. Ahora sí que estamos terminando, porque, bueno,
Ya me lo había dicho Guillermo Vallejo, que hablando con Miguel Núñez íbamos a hablar aquí de muchísimo, llevamos casi 50 minutos, pero es como si hubieran pasado 5 porque es un placer hablar contigo, sinceramente, no es un piropo gratuito ni mucho menos, eres una auténtica enciclopedia, conforme vas Bueno, me gusta hablar de fútbol. hablando, o sea, es apasionante. Estoy terminando. A la afición del Deportivo, ¿qué les dirías? Es decir, a estas personas, por ejemplo, a los que se recorren 1000 kilómetros en Vigo para ver al equipo, que son los mismos que han estado en Bilbao, en San Sebastián, etcétera, que son incondicionales de todo punto, y que ellos y otros cientos y casi miles están soñando con ver al Eldense 60 años después en segunda división. Bueno, lo primero es agradecerle eso, el seguimiento que estamos teniendo y el apoyo, que para mí es muy importante, que pues eso, al principio te pilló un poco así, dices, madre mía, que había gente en San Sebastián, el primer partido de Liga, en Bilbao, como dice, contra el Coruso, con el mal día que hacía. Pues eso, primero agradecerle eso, el cariño que nos transmiten y los ánimos que nos dan siempre, independientemente de los resultados, que eso tiene mucho valor, ¿eh? Hoy en día, que haya una afición, que ganes o pierdas, venga, que no pasa nada, vamos chicos, que está muy bien, hay que valorarlo. Y luego pues decirles que la plantilla, el equipo, el cuerpo técnico, todos los trabajadores del club están trabajando mucho, todos los empleados del club trabajan, cada día nos facilitan mucho la labor por conseguir algo bonito con el Eldense, y que tengan en cuenta que... ¿Prefieres decir algo bonito al ascenso? Bueno, es que el ascenso es algo bonito, pero claro, al mismo tiempo suena fuerte, ¿no? Es un sueño. Yo creo que hay que ir en el día a día, pensar en el día a día, y con ese trabajo diario que yo te digo, dándolo todo cada uno en su parcela, ya te digo, cada uno, todo, para mí todos los empleados del club en su posición son muy importantes, porque los pequeños detalles en una liga tan igualada marcan diferencias. Y yo creo que la afición debe saber que en ese sentido se está trabajando muy duro también, y que hacemos todo lo posible por sacar resultados adelante y que vengan al campo y que disfruten. Yo estoy seguro de que vamos a hacerles disfrutar cada domingo en casa, cada domingo que vengan fuera, cada fin de semana que se desplacen con nosotros, les vamos a hacer disfrutar y animarles a que sigan haciéndolo. Ahora sí que voy a hacerte la última. Y la última no es del Eldense. ¿Levantará Leo Messi la Copa del Mundo el domingo? Bueno, la verdad es que ha ido a más a Argentina, entonces no va a ser fácil porque en una final pueden pasar 1000 cosas y eso. Pero bueno, yo creo que estaría bien, ¿no? La imagen de Messi con una Copa del Mundo, yo creo que sería historia... Pero este es un deporte colectivo, por lo tanto los triunfos deben ser corales y deben ser subrayados como corales, ¿no? Sí. Porque ¿qué sería de Messi si los volantes que tiene Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, pero como te digo, yo creo que hay equipos que hay que reconocerles el mérito al equipo en sí, porque porque no tiene ninguna estrella que sobresalga por encima del resto, como podía ser yo creo que la campeona de España de 2010, ¿no? O 2008, 2012, que sí, que había jugadores buenísimos, Xavi, Iniesta, Busquets, Sergio Ramos, había muchísimos jugadores, pero no teníamos a Messi, ¿no? Entonces hay que reconocerles el mérito, y yo creo que Messi, solo tenemos que ver el partido de ayer, un saque de banda en el medio campo, intrascendente, es capaz de llevarlo el balón a la línea de fondo y decirle a Julián Álvarez, toma, empújala. Entonces eso hay que reconocerlo, y yo creo que de aquí a unos años, si Messi gana, es la Argentina de Messi. ¿Messi o Maradona? Yo creo que Messi, porque he visto mucho, yo no le vi de jugar, evidentemente, pero he visto muchos vídeos de Maradona, he visto documentales de Maradona, he escuchado hablar pues eso, lo típico, a Maldini, a Sil Torres, he escuchado hablar muchos periodistas de Maradona. Y era quizá a lo mejor más llamativo, porque era hacía cosas más de cara a la galería, también tenía más carisma, yo creo. Entonces, en su momento también con las circunstancias políticas de Argentina, en su momento, cuando ganaron el Mundial, pues eso supuso muchísimo. Y bueno, pero yo creo que Messi es que ha sido Maradona muchísimos días, Es que Messi un día y otro, muchísimos goles, muchísimas asistencias, haciendo cosas que para mí yo creo que son irrepetibles, o que no veo a ninguno que sea capaz de mantener lo que hace Messi durante tantísimos años. Para mí Messi yo creo que es el mejor del mundo, sin discusión. Miguel, es un placer. Igualmente. Muchísimas gracias y a ver si podemos celebrar el ascenso del Deportivo, hombre. Ojalá. Muchas gracias.